Bienvenidos nuevamente a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz y los estoy acompañando en esta mañana de domingo 12 de julio del año 2020. Vamos a seguir hablando de noticias de iglesia, de asuntos importantes de la vida de la iglesia durante esta época de pandemia, determinaciones que se van tomando en torno a la apertura de los templos y experiencias que se van viviendo en otras partes del mundo después de que en algunos países ya se han ido flexibilizando las medidas y las personas han podido llegar a los templos. Vamos a mirar cuáles han sido esas experiencias, de manera especial en los Estados Unidos, que lamentablemente no son positivas. La idea no es que nosotros pensemos que nos va a pasar algo exactamente igual, pero la idea es que también meditemos y reflexionemos en lo que ha sido esta experiencia en otros sitios para que aprendamos de ellas y para que tomemos los correctivos necesarios ahora que estamos hablando de la apertura de los templos. Bienvenidos entonces a este momento de reflexión. Soy Albeiro Muñoz y los voy a acompañar durante estos próximos minutos. Las iglesias entonces de alguna manera han estado impacientes por volver a abrir sus templos. Sin embargo, en los Estados Unidos algunas de ellas han sido un foco importante de casos de coronavirus. Vamos a ampliar esta información y vamos a ver de qué se trata. Semanas después de que el presidente estadounidense Donald Trump pidió que les permitieran a los templos de culto volver a abrir en los Estados Unidos, nuevos brotes de coronavirus están apareciendo en las iglesias de todo el país, en donde se han reiniciado los servicios religiosos. El virus ha causado estragos en las iglesias que volvieron a abrir con la cautela de pedir el uso de cubrebocas y de distanciamiento social en las bancas, así como en las que desobedecieron los confinamientos y se negaron a acatar los nuevos límites sobre el número de fieles. Los pastores y sus familias, estamos hablando no solamente de la iglesia católica, sino también de iglesias protestantes, de hermanos separados. Estos pastores, algunos de ellos y sus familias han dado positivo, al igual que los porteros de las iglesias, los encargados de recibir a las personas en la puerta principal, por ejemplo, y cientos de asistentes. En Texas, alrededor de 50 personas contrajeron el virus luego de que el pastor le dijo a la congregación que podían volver a abrazarse. En Florida, el mes pasado murió un adolescente después de asistir a una fiesta de jóvenes en una iglesia y una organización que habían establecido precisamente para el encuentro de los jóvenes. Según una base de datos de The New York Times, más de 650 casos de coronavirus han sido vinculados a casi 40 iglesias y eventos religiosos en todo el país desde el inicio de la pandemia, y muchos de estos se han presentado durante el mes pasado, cuando los estadounidenses retomaron las actividades que solían tener antes de la pandemia. Aquí vemos entonces parte de esta información. Como les decía, las iglesias ávidas de abrir, sobre todo las iglesias protestantes en los Estados Unidos, estuvieron muy insistentes en el tema, les permitieron abrir y se han presentado ahora estas circunstancias. Repetimos, no estamos diciendo que sea una ocasión o una situación que vaya a ser común en todos los países y en todos los templos de diferentes religiones, pero tenemos que aprender de estos errores que de alguna manera se están cometiendo. Ya en nuestro país se han dado unos protocolos de bioseguridad, estamos en momentos difíciles de la pandemia y es responsabilidad de todos, si vamos a volver a asistir a las iglesias, en especial nosotros los católicos, que aprendamos incluso de estas experiencias de los hermanos separados para que no vayamos a caer en los mismos errores y no tengamos que vivir circunstancias lamentables como estas que ellos están viviendo en este momento en los Estados Unidos. Vamos a ir a otra nota que nos sigue hablando de la realidad en los Estados Unidos, en este caso, del duro golpe que ha dado el coronavirus a algunos hispanos en la ciudad de Nueva York. Dos iglesias de Nueva York que sirven mayoritariamente a comunidades hispanas tomaron distintos caminos la semana anterior. Una reabrió sus puertas en plena pandemia de coronavirus, mientras que la otra permaneció cerrada. Las dos comparten la misma tragedia. ¿Cuál tragedia? Pues que entre ambas perdieron al menos 134 parroquianos que fallecieron por el virus. Una de ellas es la Iglesia Católica Romana de San Bartolomeo del condado de Queens, donde al menos 74 feligreses murieron por el COVID-19. Ofreció esta iglesia el lunes sus primeras misas abiertas en persona desde mediados de marzo. La iglesia luterana de San Pedro en Manhattan, que perdió una cantidad parecida de fieles, en cambio, decidió que todavía no ha llegado el momento de reabrir. En la iglesia de San Bartolomeo, la primera, la católica, que puede acomodar 800 personas, la mitad de las hileras de bancos estaban cerradas para facilitar el distanciamiento social.
Unos 60 creyentes asistieron a la misa en inglés y también luego se celebró otra misa en español. Excepto por un menor, todos los demás tenían tapabocas, es decir, se están cumpliendo las condiciones de bioseguridad. Cautela es también lo que promulga la otra iglesia, la luterana, la de San Pedro, que recibe feligreses de toda la ciudad y que dice que por ahora no reanudará los servicios en persona. Nombró una comisión que, asesorada por expertos, analiza cuándo reabrir. Como vemos entonces, el asunto no es tan fácil, no se trata simplemente de pedir que se reabran y que esa condición se dé, sino que hay que luchar fuertemente para que las condiciones se preserven, para que sean cumplidas realmente y para que no se presenten estos eventos de contagio que a la larga pues hacen que todo vuelva hacia atrás y que las posibilidades de apertura en vez de ir avanzando se vuelvan cada vez más difíciles y más complejas. Repetimos, hay que ser muy cuidadosos. Vamos ahora a seguir hablando de los Estados Unidos. Recuerden que les dije en un comienzo que el tema lo íbamos a centrar allí porque es donde se han vivido de manera especial estas experiencias. Vamos a hablar de un pastor de Alabama que cierra la iglesia y reinicia el servicio nuevamente en línea o servicio virtual debido a el coronavirus. Es una información en la cual nos apoyamos de la agencia noticiosa CNN. Se toma la decisión de esta iglesia y por parte de este pastor luego de que varios miembros del personal y fieles dieran positivos por coronavirus. El reverendo Darren Allen, pastor de First Baptist Tillman Corners en Mobile, dice que la iglesia ahora está volviendo a los servicios en línea. Ahí vemos la imagen del pastor. Cerramos, dice él, la iglesia antes de que el Estado nos lo pidiera y ya habíamos puesto en marcha planes sobre cómo continuaríamos. El pastor dijo que la iglesia, que tiene alrededor de 1.500 miembros, solo había tenido servicios en línea durante el confinamiento por el tema del coronavirus, pero se volvió a abrir siguiendo las pautas de salud después de que se levantaron las restricciones. Allen dijo que la iglesia practicaba el distanciamiento social, el habitual santuario de 1.000 personas de capacidad de ocupación se redujo a 130 personas por servicio. La iglesia agregó otros 5 servicios al día solo para acomodarlos a todos. Los miembros de la iglesia también usan máscaras y la iglesia se limpiaba regularmente, agregó el pastor. Por eso es que nos explica pues, cuáles fueron los motivos de que la pandemia volviera a tocar las puertas de esta iglesia. Cuando un miembro del personal dijo que estaba experimentando síntomas de COVID-19, eso rápidamente se convirtió en que varios otros experimentaron síntomas y finalmente dieron positivo, dijo el pastor. Otra experiencia distinta, una iglesia un poco más localizada, más focalizada. A lo mejor algunos dirán, pues los espacios de las iglesias protestantes son más reducidos, son salones en vez de templos, no son tan altos. En fin, todos podemos tener diferentes argumentos para justificar estas realidades, pero el hecho es que se están dando y repito insistentemente, tenemos que ser muy cuidadosos y no tomarnos las cosas a la ligera. Vámonos ahora a otro ángulo, a otra parte del mundo. En este caso vamos a ir a la iglesia del Santo Sepulcro, nada más ni nada menos. La iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, que ha cerrado sus puertas nuevamente después de haber abierto por el repunte de casos de coronavirus. Nos vamos a apoyar en la agencia Entorno Inteligente. La iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén ha cerrado nuevamente sus puertas este viernes a causa del repunte de casos de coronavirus en Israel y Cisjordania, que están registrando cifras cercanas a máximos diarios desde el inicio de la pandemia. La iglesia del Santo Sepulcro está cerrada otra vez, ha indicado un breve mensaje en la red social Facebook y es precisamente el custodio de las llaves de la basílica quien ha puesto a conocimiento esta situación, el señor Adib Yudeh al-Husseini. Conjuntamente, pues ha expresado esta realidad con los representantes de las iglesias católica, ortodoxa, griega y armenia. Recordemos que la iglesia del Santo Sepulcro se encuentra situada en Jerusalén y está ocupada por Israel tras la guerra de 1967. Por el momento no hay información sobre cuándo podría volver a reabrir sus puertas. El lugar, considerado uno de los más sagrados en el cristianismo y el lugar donde Jesús de Nazaret fue crucificado y enterrado, reabrió sus puertas a finales de mayo tras 2 meses de cierre a causa de la pandemia.
ha reabierto, ahora ha tenido que volver a cerrar porque se vuelven a dar condiciones adversas. Ahí vemos las imágenes de la iglesia del Santo Sepulcro. Sin embargo, tanto Israel como Cisjordania y Jerusalén del Este han sido escenarios en las últimas semanas de un repunte de casos de coronavirus que ha llevado a las autoridades israelíes y palestinas a endurecer las restricciones impuestas a la población. Algo que de alguna manera nosotros ya estamos viviendo también en nuestro contexto. Esto de la pandemia va y viene, hay momentos de pico, hay momentos de relativa calma, pero hay momentos también, luego de las reaperturas, que se pueden dar estas situaciones difíciles que hacen que las medidas se echen para atrás. Y esto, pues, de alguna manera es lo que está previendo la iglesia venezolana, que ha decidido cerrar indefinidamente los templos, mantenerlos cerrados más bien, porque pues consideran los obispos venezolanos que todavía no se tienen las condiciones en su país para poder reasumir la asistencia a las iglesias. La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en el cual señala que debido a la situación que se ha creado por la pandemia del COVID-19, se ratifica en la decisión de mantener cerrados los templos, diversos centros de culto y oración hasta el momento en que se considere oportuno. En el texto oficial de los obispos venezolanos se señala además que se evitarán las manifestaciones religiosas y de evangelización que sean públicas y supongan aglomeraciones. Adelantan igualmente que el episcopado trabaja en la elaboración de un protocolo particular para cuando se permita la apertura de los templos y lugares afines, el cual incluye recomendaciones de tipo pastoral con miras a la prevención y cuidado de la salud de todos. Los representantes de la Iglesia Católica en Venezuela también aclaran que se mantendrá el acompañamiento pastoral de toda la población e invitan a seguir e intensificar la confianza en Dios en estos tiempos de emergencia sanitaria. Como ven, hay diferentes posturas en diferentes partes del mundo. Teníamos en un primer momento la realidad que han vivido sobre todo las iglesias protestantes en los Estados Unidos, algunas católicas, con los rebrotes de coronavirus. Vemos esta realidad venezolana en la que los obispos, pues ante todo esto y sobre todo viendo las condiciones de su país, no estiman conveniente que sea el momento para reabrir las iglesias. Nuestra iglesia tan querida por todos del Santo Sepulcro en Jerusalén volvió nuevamente a cerrar después de que se había vivido hace poco la alegría de haber sido reabierta, y pues la experiencia en Estados Unidos, que como decíamos al comienzo, es supremamente difícil. Nosotros estamos empezando a vivir este proceso de reapertura de los templos. Ya en el informativo de ayer hacíamos algunas precisiones acerca de los protocolos, pero todo esto no se puede quedar simplemente en unas medidas de papel, sino que realmente hay que implementarlas, y sobre todo pues se tienen que establecer los procedimientos necesarios para ir evaluando la situación a medida que se va dando este retorno progresivo a los templos. Que el Señor entonces nos acompañe en este proceso. A todos nos hace mucha falta volver a asistir a los templos, pero también tenemos que ser conscientes de manera objetiva de la situación que está dándose en este momento en nuestra ciudad, en el mundo entero. Tenemos que saber que ha habido experiencias no muy positivas de reaperturas. De eso tenemos que aprender y aplicar en todo momento los correctivos necesarios. Les doy las gracias por haber estado conmigo en estos momentos. Les recuerdo suscribirse al canal. Creo que estamos a un suscriptor de llegar a los 1000 suscriptores. Qué bueno que podamos llegar a esa cifra para poder aprovechar este medio de comunicación de una manera más eficiente. Los invito entonces a que, si no se han suscrito al canal, lo hagan, y si ya lo hicieron, pues inviten a otras personas para que nos ayuden a seguir avanzando en esta obra de evangelización a través de las noticias que tienen que ver con la Iglesia Católica. Les pido también que pues señalen si el video es de su gusto, si es de su interés, con la manito arriba esta intención, y que también se suscriban a las notificaciones para que estén pendientes de los momentos en que aparece nueva información. Les doy muchísimas gracias por haber compartido estos momentos. Les deseo un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María los acompañe, y que de la mano de Dios, con el consuelo de la Santísima Virgen María, vivamos estos tiempos difíciles, pero que con ellos presentes siempre vamos a salir adelante y vamos a tener la garantía de tomar las mejores decisiones. Hasta pronto.